Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom. En esta tarde damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage y el link de Restaurando las Sendas Antiguas. Bueno, como hemos venido tratando el tema de Bereshit, hoy vamos a seguir con el capítulo 6, verso del 9 al 22, pero antes de entrar en contexto, yo quiero que analicemos unos comentarios hasta este momento de Génesis 6, qué el Eterno nos ha querido ministrar, qué nos ha querido enseñar, qué es lo que le quiero hablar a usted. Y estamos hablando de Noab. Dice que en Génesis 6, 8, que Noab halló favor a los ojos de Yahweh. Y puntos de reflexión antes de entrar al tema es, ¿por qué Elohim decidió mandar el diluvio? Y ese es un punto bien importante. El otro, ¿por qué Elohim decidió destruir el mundo? Si lo hizo con tanto amor y cariño, según nos lo relata Génesis 1. El punto 3 es, ¿qué lo lleva a decidir? ¿Qué lo lleva a la destrucción? O sea, ¿cuál fue el pecado exacto? El pecado de la generación del diluvio, según lo que está escrito. ¿Y por qué con agua? ¿Por qué no con fuego como lo hizo en Sodoma y Gomorra? Y vamos a analizar hoy a través de este capítulo 6 y vamos a empezar a analizar por qué en ese tiempo él lo hizo. ¿Y por qué no lo hace ahora, sabiendo que hay más maldad y pecado? Y vamos a mirar y vamos a contextualizar a través de Génesis 6 y lo vamos a traer a nuestro tiempo presente del por qué tanta misericordia del Eterno. Alguno dirá que fue por Yahshua HaMashiach, pero vamos a mirar que hay cosas y hay puntos que de pronto a veces los leemos pero no los analizamos. Dice que, según lo que está escrito, ¿por qué con agua y no con fuego? Y a través de este estudio vamos a analizar tres cualidades del alma: la acción, el camino, el pensamiento. Y también vamos a analizar las tres cualidades de Noé. La acción de Noé era que era un hombre justo, era un sadik, pero también nos dice que caminó, era un sadik perfecto, y dice, y caminó Noé con Elohim. Y otra característica dice que los pensamientos de Noé eran justos y eran completos delante del Eterno. Y otro punto para analizar también por qué Yahweh dijo, no contenderá mi espíritu por el hombre. Es decir, no se indignará mi alma, o no se indignará, perdón, ni se agitará mi espíritu a causa del hombre. Y el prefijo en la palabra tiene el significado de por o a causa. Y en hebreo es sifé jajamín. En la palabra tiene el significado de por o a causa. La frase no quiere decir que el espíritu de Elohim no contenderá con el hombre, sino a causa de él por mucho tiempo. Esta expresión significa aquí por un largo tiempo. He aquí mi espíritu se debatía, dice el Eterno, en mi interior acerca de si destruir a la humanidad o apiadarse de ella. Este debate no existirá en mi espíritu, es decir, por un largo tiempo. En este caso no significa eternamente, porque acuérdense que él dijo que 120 años. El llamado a Noé fue a los 480 años y su primer hijo llegó a los 500 años. Eso ya lo tenemos claro según Génesis 5:32. ¿Y por qué dice el Eterno? Puesto que el hombre es carne. Y eso lo vamos a analizar ahorita aquí. En el capítulo 6 del versículo 5 dice, y Yahweh vio que la maldad de los adamitas, no se le olvide esta palabra, adamitas. Y ahorita vamos a ver y vamos a contextualizar a través del Pasuk 9 al 32, por qué dice carne y tierra. Entonces nosotros tenemos que tener mucha atención del cambio de palabras y por qué el Eterno hace esos cambios de palabras. Dice, puesto que el hombre es carne, entonces ya entendemos que el vocablo es equivalente al significado a Elohim, quería decir, pues también estoy en el hecho de que es carne, y a pesar de ellos, no se someten a mí. ¿Qué significa que la carne no se somete a quién?
¿Cómo se le dice a una persona que es rebelde delante de Dios? Que su carne no le deja pensar, su carne se antepone a los propósitos de Dios, su carne lo debilita. Porque ¿qué hace una persona que no anda en el espíritu y anda en la carne? Es una persona que se debilita y no puede entender los propósitos de Dios porque la carne impide que el Rúa trabaje en el alma. La carne es una oposición para que el Rúa trabaje en el alma. Por eso la gente dice terminó en la carne. Y terminar en la carne es terminar oponiéndose a los propósitos de Dios. Otros comentarios antes de la enseñanza. ¿Por qué Elohim decidió destruir el mundo? ¿Por qué decidió mandar el diluvio si lo hizo con tanto cariño y amor? Según el relato de Génesis dice, en Génesis 1 dijo que todo era bueno. Ahí la palabra es Hashem Elohim. Yuhei Bahei, lo más alto, lo más sublime. ¿Por qué? Si todo era bueno. ¿Qué lo lleva a decidir? ¿Qué lo lleva a la destrucción? O sea, ¿cuál fue exacto el pecado de la generación del diluvio? Según lo que está escrito en la Torá. Otro punto es ¿por qué Noé se salva? Otro punto más interesante, ¿por qué ahorita que comencemos a leer el Pasú 9, comienza relatando como primer personaje a Noé y después empieza a hacer los nombramientos de la familia? Y eso también lo vamos a aprender para el día de hoy. ¿Por qué comienza contextualizando y Noé halló gracia? No habla ni de los hijos, no habla ni de la esposa, ni habla de las nueras. Otro punto para analizar. Otro punto es que en el relato de Berechí habla en lenguaje humano. Berechí habla en lenguaje humano. O sea, el Eterno, ¿qué hizo? En lo más sublime trató de hacerse comprender y entender para que nosotros podamos comprender las maravillas de Él. Por eso en Har Sinaí, cuando Él descendió a dar la tabla de los mandamientos, dice que hubieron truenos y relámpagos, cosa tal cual el pueblo no lo pudo soportar y le dijeron a Moisés, habla con Él porque nosotros no lo soportamos. Y Él les estaba hablando en lenguaje humano y aún hablándole en lenguaje humano, no lo puede comprender. Por eso hoy en día la gente, uno le pregunta, si a usted le habla el Espíritu Santo, ¿por qué usted no cambia? Y eso que el Espíritu Santo nos habla en lenguaje humano. ¿Por qué todo lo creado Elohim dijo top? Bueno, al hombre no le dijo top, porque el ser humano tiene libre albedrío. Él decide si es top o rap, malo. Dice que cuando el Eterno creó, hasta antes de Génesis 1:26, Él dijo que todo era bueno. ¿Y por qué al hombre no le dijo bueno? Porque el hombre nació con un libre albedrío para ser top o rap. Si el hombre hubiera sido bueno, el Señor hubiera dicho bueno. Pero ahí no lo dice. Entonces, para que usted vaya pensando que como tenemos libre albedrío, nos podemos inclinar al rap o al top. También dice que en Berechí hay que aprender los silencios del texto. Cuando leamos un versículo, también tenemos que aprender a leer lo que no está escrito. Hay que aprender a contextualizar lo que está escrito con lo que no está escrito. Eso nos enseña a leer que hay textos que son silenciosos, pero nos quieren hablar algo. ¿Usted no se ha puesto a leer a veces que de un versículo al otro uno dice, bueno, pero ¿cuánto tiempo pasó? Pudo haber pasado 50, 100 años, 200 años. Pero como estamos tan acostumbrados a leer todo recorrido, decimos, eso pasó ya, eso fue ahorita. Y resulta que pasaron 100 o 50 o 200 años. Eso se le llaman textos en silencio. Y eso también tenemos que aprender a contextualizarlo. Dice que es como cuando se repite un texto con otro. Algo quiere decirme, es algo importante. ¿Por qué el relato del capítulo de Génesis 6 y 9 comienza por Noé? Porque Noé era ¿qué? Sadik. Los hijos no, su esposa tampoco. Y las esposas de sus hijos tampoco. Entonces, ¿por qué Noé se salvaron? ¿Por qué se salvaron ellos? Por los méritos de Noé. Pero no porque ellos lo merecieran. Y eso lo vamos a ver en los estudios futuros, a través de cada generación, porque eran 3, y sabemos que de ellos 3 partieron lo que son las culturas que hoy en día estamos viendo a nivel del mundo. De Sem, de Ham y Jafet. ¿Qué otros puntos nos enseña Noé en base al arca? 1. Y esto es muy importante. Dice que él duró construyendo el arca ¿cuántos años? Entonces, ¿qué podemos aprender de él? Antes de comenzar. Dice, planifica para el futuro. ¿Qué estaba haciendo Noé cuando construyó el arca?
planificando para él, porque no estaba lloviendo cuando él construyó el arca. Pero Yahweh le dijo, planifica, porque dentro de 120 años va a venir ¿un qué? Un diluvio. Hoy en día estamos predicando el evangelio. Ya eso está por venir, ya eso está por venir. Y la gente dice, esos locos no tienen nada que hacer allá metidos en esa comunidad. ¿Usted qué cree que le decían a Noé construyendo esa arca? Otro punto importante para analizar, y esto es muy bonito. Noé construyó un arca siendo un empírico. Los que construyeron el Titanic era gente versada en alta tecnología y dijeron que ni Dios podía hundirlo. ¿Y qué pasó? Bueno, no escuches críticas a los que tienen, oiga pues, no escuches crítica a lo que tiene que ser hecho. ¿Qué estás haciendo? No va a pasar nada. Cuando Noé estaba construyendo el arca, muchos se acercaron y dijeron, ¿para qué está construyendo eso si no va a pasar nada? Quiere decir que durante 120 años parece ser que en esa tierra no llovía o lloviznaba. El tercer punto, construye sobre la roca, que es Yahshua. Y Yahshua es esa arca que se está preparando o que estamos preparando en este tiempo. El cuarto punto, cuida los animales y los tuyos como si fueran los últimos en la tierra. En el arca Noé era lo último y lo único. Cuando entraron los animalitos era lo último y lo único. Otra pregunta que de pronto algunos se han hecho. ¿Cómo hicieron los animales para llegar de dos en dos? Acuérdese que en ese momento había una sola tierra, no se había dividido el continente. El continente se divide en Génesis 10 y 11. Antes no, un solo continente. Quiere decir que cuando vino el diluvio, vino sobre ese sitio específico que era el único lugar de tierra que era habitado, que eran los lugares de Mesopotamia. En Mesopotamia, pero todo el territorio de Mesopotamia, lo que son los países árabes. Esa fue la parte que se inundó, porque hasta ese momento solo ahí había población. No había gente ni en esta parte de Sudamérica, ni en Centroamérica, ni en Norteamérica, ni en Europa. Todo estaba centrado hacia el oriente. Otro punto es, no olvides que estamos todos en el mismo bote o en el mismo arca. Mire, todos estamos acá. Y estamos buscando la misma, ¿qué? Salvación. Entonces no podemos ser indiferentes el uno con el otro, porque algunos están sentados acá, pero no están ni con la idea. O usted le puede preguntar, bueno, ¿usted por qué está aquí en la comunidad? ¿Usted está creyendo lo que le sucedió a Noé como en los días del diluvio? Dijo Yahshua. Nosotros estamos como en esos días también aquí sentados esperando la venida del Eterno, o simplemente usted viene aquí como un religioso diciendo, no, pues yo vengo aquí es por un lado de conciencia, pero al final, pues yo no sé si viene Dios bien y si no también. No, tenemos que tener claro por qué estamos sentados aquí. Como Noé tuvo claro por qué construyó esa arca, con las dimensiones y todo que el Eterno le puso a hacer. En el primer texto del capítulo 6:5 vamos a analizar que dice hombre. Y en el versículo 12 vamos a ver que habla de carne y tierra. Juego de cambio de palabras. En el Génesis 6:1-9, Hashem habla con el nombre propio y elevado, Yuhei Baihei. Del 9 al 22, Elohim, lo más bajo, terrenal y juicio. En el capítulo 9:22 cayó en los dos niveles, carne y tierra. El hombre cayó en lo más bajo que es carne y tierra. Una persona cuando se aparta del Eterno, las características es que cayó lo más bajo, en la carne y en la tierra. Porque lo más bajo después de la tierra, ¿qué hay? No hay nada. Después de la carne, ¿qué hay? No hay nada, porque la carne cuando se descompone es putrefacta. Y como putrefacto llega a la tierra, lo más bajo. ¿Sí ve? Cuando nos apartamos de Dios. Dice que Noé, según Hebreos 11:7, fue un sadik. Otro punto, la figura central para establecer el fundamento de la fe en el diluvio, ¿quién fue? Noé. Noé es el fundamento de la fe. Dios llamó a Noé después de 10 generaciones y 1600 años después de Adán. Noé fue el primer hombre de la fe en cuanto lo habría, mire pues, Noé fue el primer hombre de la fe en cuanto a lo que habría de suceder en la tierra. Noé construyó un arca. Y vamos a ver ahorita que el arca significa la ofrenda simbólica. El arca simboliza el mundo entero. El arca simboliza en ese momento el mundo entero.
porque a través de él fue que empezó otra vez a procrearse la humanidad, porque dice que toda la humanidad fue destruida. Y a través de Noé y de sus generaciones empezó a volverse ¿a qué? A procrear. Entonces significa, cuando hablamos de procrear, significa similar a Adán. Similar a Adán. Mientras que Génesis 1:26, Adán fue creado por Dios. Y quiere decir, hijo de Dios. Mientras que Noé era similar. ¿Era qué? Adán. Ben Adán. Terrenal. Dice también que el arca se componía de 3 pisos, símbolo del tabernáculo en sus 3 fases. Dice que cuando se construyó el arca, se construyó en 3 pisos. Y eso lo vamos a ver hoy en el recorrido de este estudio. Y voy a empezar a leer Génesis 9 al 22. Dice, y estas son las generaciones de Noac. Noac era hombre justo e íntegro en su época, y caminaba con Elohim. ¿Y caminaba con quién? Con Elohim. 6:10. Y procreó Noé 3 hijos, Sem, Ham y Jafet. 11. Y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de injusticia y violencia. Si a los que les gusta estudiar y subrayar, subraya la palabra tierra. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque toda carne, ¿toda qué? Carne. Pero mire que en el versículo 6:5 dice, para que vayamos aprendiendo más allá, dice, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha. Aquí en el 5 dice hombres, Ben Adán o Adamita. ¿Y por qué en el versículo 11 dice y 12, y se corrompió la tierra delante de Elohim? Y la tierra estaba llena de injusticia. Y observó Elohim la tierra, y aquí estaba arruinada, porque toda carne. ¿Por qué no dice aquí lo mismo que en el versículo 5? Porque el hombre había superado mucho más la maldad y se había corrompido. Dice que se había corrompido tanto que habían corrompido sus caminos. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona peca constantemente, o sea, el pecado es muy consecutivo, quiere decir que su camino se corrompió absolutamente. Y es ese tipo de gente que a la final termina apartada de Dios. Se corrompió en lo absoluto, cayó en lo más bajo. O sea, miren el cambio del versículo 5 al versículo 12. Acuérdense que eso no es de 1 o 2 o 3 años. Estamos mirando periodos donde el hombre ya como que alcanzó el nivel de la maldad, al punto que el Eterno dijo, ya no más. Hay que raer toda esta gente, porque a la final no hay nada que escoger. Porque toda carne significa, no se somete a mí, había arruinado su andar sobre la tierra. 6:13. Y le reveló Elohim a Noé, he decretado el fin de toda carne, otra vez, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás cámaras el arca y cubrirás por dentro y por fuera con alquitrán. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces empezamos a analizar. Como hemos mencionado en anteriores entregas de la sombra del Mesías, los nombres de las escrituras nos dan una pista del carácter del personaje. La mayoría no son casuales porque a través de su vida diaria, su nombre define su identidad en cada momento, y es porque su nombre que la persona es recordada en un sentido. Los nombres en las escrituras reflejan la fuerza vital de su alma. Por ejemplo, los 3 hijos de Noé. Sem, del hebreo Sem, significa literalmente nombre de renombre y por extensión prosperidad y fama. Shem, literalmente nombre de renombre y por extensión y prosperidad fama. Fue uno de los 3 hijos de Noé y hermano mayor de Cam y Jafet. Can, ¿qué significa Can? Tostado, moreno, calor, caliente. Hijo de Noé, de cuyos 4 hijos surgieron pueblos como Canaán, Egipto y otros pueblos africanos como Cuf y Fu. Dice Fabio Josefo, creía que Fu era Libia, porque los libaneses con los egipcios son ¿qué? Africanos. Y Jafet significa hermoso o bello. Y según la historia hebrea y judío-cristiana, fue el tercer hijo de Noé.
y padre de Gomer, Magó, Madai, Jubam, Tubal, Mesé y Tiraj. Por lo que desea una perspectiva histórica, fue el progenitor de la rama árida o indoeuropea de la familia humana. En estos tres nombres vemos aspectos del hombre que luego se extendería a toda la humanidad. Sem representa el dominio, el nombre que daría origen a los pueblos semíticos y del cual vendría la descendencia de los patriarcas hasta el Mesías. Está siempre encabezado la lista. Can, en su hijo Canaán, representa la emoción, en este caso, caliente siempre, emocionalmente dispuesto a la pelea, al conflicto y a presionar a la descendencia de Sem. ¿Sí ve? A futuro vamos a ver que las descendencias de esos dos hermanos empezaron a contender, pero eso lo vamos a ver por ahí entre unos 4, 5, 6 chavas. Pero es para ir pensando desde ahora, porque mire desde dónde están partiendo los problemas, ya están, o sea, no han comenzado a desarrollarse como personas, pero los nombres ya nos están hablando algo. ¿Sí ve? Los nombres ya nos están diciendo, miren, el Eterno con eso nos está mostrando cosas que uno dice, no, pero es que un nombre puede hablar algo. Estamos hablando para ese tiempo y en el contexto de esa historia. Un nombre puede mostrar las características de lo que es una persona para ese tiempo, no para ahora, porque ustedes le pueden poner Yahshua y puede ser el hombre más malvado. Estamos hablando para ese tiempo. Dice la emoción, en este caso significa caliente, siempre emocionalmente dispuesto, y al conflicto y a presionar la descendencia de Sem. Y Jafet, hermoso o bello, daría carácter a una descendencia que busca la belleza exterior. Y eso nos lleva a pensar la filosofía y el culto a los placeres corporales, culturas como Grecia, Roma, eran descendientes de Jafet. Entonces, todo eso lo vamos a ver más adelante, de dónde salió la cultura romana, de dónde salió la sabiduría romana, de dónde salió ese tipo de historias que nos decían que el minotauro, que mitad hombre, mitad cuerno, bueno, un poco, ¿no?, de cosas, y vamos a ver la influencia tan tremenda que a través de estas raíces, de esas culturas, hasta el día de hoy se siguen viendo. Imagínense, desde Berechit, estamos hablando 4000 y algo de años atrás, y todavía sigue retumbando y se sigue viendo alrededor. Estas influencias, aunque los imperios que las representan han desaparecido, permanecen hasta el día de hoy, influyendo en carácter cultural y religioso de muchas naciones. Y vuelvo al punto, dice Noé, el hombre que se opuso al espíritu de su época. Y hay un subtema que es el arca, un tipo de Yahshua. La destrucción de la humanidad suena drástico, pero Yahweh sabía que si no salvaba al único hombre justo que quedaba, la humanidad se contaminaría por completo. Se destruiría a sí misma y la promesa dada en Génesis 3:15 no sería posible. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15 que dice que... ¿Se acuerdan qué nos enseña Génesis 3:15? ¿Se acuerdan la pelea entre las dos simientes? Bueno, entonces tengamos eso claro. Entonces, el enemigo Satanás siempre a través de cada propósito o cada generación o cada historia de cada personaje, él siempre trató de traer ¿qué? Esa oposición. Y ¿sabe qué es lo más hermoso? Que desde Génesis, prácticamente hasta el momento que Yahshua, el Eterno, lo puso en el vientre de María, vamos a ver una serie de muchas guerras continuas, tanto guerras espirituales como guerras literales. Por eso dice que Satanás no podía prevalecer contra el llamado del Salvador sobre la tierra. También vemos que en el artículo anterior la tierra se corrompió. Benja Elohim. Hablamos hace 8 días de los Nefilín, ¿cierto? ¿Lo pudieron entender? O sea, todo lo que hablamos hace 8 días, cualquier persona que no conozca escrituras o no entienda asuntos espirituales de Dios va a decir eso es locura y yo no lo puedo creer. Pero allá de usted depende si cree o no. Por eso la Biblia fue abierta para todo mundo. De usted depende también cómo le quiera la interpretación, pero sabemos que la interpretación es una sola. Podemos ver que en ocasión que la tierra se hubiera corrompido y hubiera llegado a tal maldad, y teniendo el conocimiento de prosigamos a estudiar en el capítulo de Génesis 6:9, dice, estas son las generaciones de Noé, era un hombre justo y perfecto. La palabra justo y perfecto es completo. Cuando una persona es justa y completa, se le dice completo o también se le dice ish, se le dice varón. En el antiguo hebreo, cuando a alguien se le decía varón,
era porque era una persona justa y completa. Cuando Yahweh creó varón y hembra, la palabra varón no es solamente en el sexo masculino, sino en ese momento Adán era ¿qué? Era un hombre justo y perfecto. Pero por causa del pecado perdió este atributo. Dice, ¿por qué dice la palabra de Elohim acerca de quién es un hombre justo? Y eso está en Ezequiel 44, 23, 24. No lo voy a leer, pero dice la escritura que, según el contexto, que el hombre que se levanta para guiar a un pueblo, para corregir a un pueblo, para advertir a un pueblo, se le llama un hombre justo. Y Ezequiel era un hombre justo para su época, muy parecido a lo que Noé estaba haciendo. Noé significa también pregonero de justicia. Noé predicó 120 años. Fueron 120 años de predicación. Algunos judíos hacen unas analogías y hacen comparativas con Abraham. Cuando yo hacía ese análisis, hablaban que Abraham había alcanzado un nivel más alto de Sadik que Noé. Pero a mí la escritura, esos son pensamientos judíos, ¿no? Dicen que Abraham estaba más alto en cuestión de Sadik que Noé. Porque Abraham salió de la tierra y empezó a predicar y fue instrumento para lo que a la postre iba a ser. De Noé no dicen lo mismo, porque según eso dicen que cuando Noé estaba construyendo el arca, él poco hablaba de la salvación, sino él se enfocó o se enfatizó solo en construir esa arca. Cosa que los intérpretes judíos lo van a entender así. Es como hoy en día hablar de la escritura que dice que profetas mayores o profetas menores. Para Dios todos son profetas igual. Sí, pero hay unos pensamientos que dicen que porque este libro, por ejemplo, el libro de Isaías tiene 66 capítulos y de pronto el del profeta Oseas tiene 14. Entonces dicen él fue un profeta menor, pero por lo que te contextualizan como que son 14 capítulos donde no se habla mucho, pero miramos que puede estar hablando mucho más que el mismo profeta Isaías. Entonces, todo profeta delante de Dios es profeta y no tiene tamaño ni nada parecido. Lo mismo pasa con Noé para su época. Noé fue sadí para su época durante 120 años. Abraham fue justo para la época durante el tiempo que fue llamado. Entonces, para aquellos que de pronto les gusta estudiar mucho contexto judío, tengan mucho cuidado con eso, porque de pronto usted puede estar hablando en lo que no tiene que hablar. Justo en el estrón, justo derecho, justo recto. Perfecto. La palabra perfecto en el hebreo es tamín, literalmente entero. También como sustantivo es íntegro, verdad, sin defecto, perfección, recto y sin tacha. Por eso dice justo y perfecto. Un sabio atribuye un sentido restrictivo a esta expresión. El justo perfecto dice, es el hombre que se limita a obedecer. El justo y perfecto es el hombre que se limita a obedecer a los imperativos de la justicia absoluta. Y esta interpretación en el hebreo es tamín, perfecto, y en el epítelo sadik, justo. Y mientras que en la explicación de Claudio Josefo, dicho adjetivo se aplica directamente a un varón. O sea, cuando usted le diga a alguien varón, sepa por qué él lo dice. ¿Sí? En el contexto hebreo, para yo decirle varón a usted, era porque usted era una persona justa y perfecta. Hoy en día la gente en la fe tiene la costumbre de decir, ¿cómo está varón? ¿Sí? ¿Cómo está varón? Bendecido y prosperado. Pero hay que mirar si reúne las características de ese varón justo y perfecto. Y una persona justa y perfecta es una persona completa en el Señor. Porque todo lo que Dios lo lleva a hacer, Él se determina a hacerlo y no cuestiona nada. En el término justo designa al justo que conserva su pureza moral. Miren lo que hace el justo. Conserva su pureza, ¿qué? Moral. En medio de todas las tentaciones y seducciones que lo rodean. Este fue en el efecto el caso Noé, quien se mantuvo apartado de la depravación y de la perversión de su siglo. Un ejemplo como lo fue también José. ¿Se acuerdan José? El que estuvo gobernando ¿cuántos años en Egipto? 40 años duró. Y dicen que él fue tan justo como lo fue Noé. Porque él tampoco se dio a las tentaciones de la mujer de Potifar. Hay un punto bien importante, pues, para que usted lo aprenda. Algunos estudiosos dicen que
la mujer de Potifar quiso seducir a José, ¿cierto? Dicen así. Pero no es solamente eso. En el contexto hebreo, ella tenía que tener relaciones con un hombre joven como José para dedicárselo a los dioses. ¿Ya? No era simplemente porque ella sintiera atracción por él, porque Potifar ya estaba viejo. Miren la cultura en ese pensamiento. Ya estaba viejo y el hijo que le podía dar para los dioses no servía. Y necesitaba un hombre y justo y virgen como lo era José. Entonces démonos cuenta que Noé se guardó hasta sus 600 años, señorito. Hasta sus 600 años. Perdón, hasta los 500 años. Porque a los 500 años fue cuando llegaron sus 3 hijos. Antes, no. ¿Cuántos años esperó él? Bueno, ¿cuántos espera usted? Bueno, sigo. Ahora bien, la santidad a la que el hombre accede gracias a su grado de piedad muy elevado constituye, por así decirlo, la fuente de donde emanan las bendiciones materiales, como lo han afirmado y retirado muchas veces nuestros sabios. Por lo tanto, entre los términos Kadosh, sagrado, santo, y Barú, bendito, existe una correlación constante. Esto nos permite comprender por qué los hombres justos se han alcanzado un grado de santidad muy elevado. Miren un hombre justo a donde llega, a un grado de santidad muy ¿qué? Y eso es lo que el Eterno quiere enseñarnos a nosotros para este tiempo. Créame que así como lo hizo José, como lo hizo Noé, alguno dirá, pero es que, miren, a veces cuando escuchamos este tipo de enseñanzas, nos ponemos a pensar y decimos, pero eso fue para ellos. Pero hay una diferencia muy grande, que ellos no fueron llenos del Espíritu Santo, como tú y como yo tenemos al Espíritu Santo las 24 horas. Entonces quiere decir que si tenemos al Espíritu Santo, nuestro nivel de santidad tiene que ser más que elevado. Pero cuesta, ¿cierto? ¿Lo podemos alcanzar? Bueno, amén. Eso nos permite comprender por qué los hombres justos que han alcanzado un grado de santidad muy elevado son también a los que dispensan a sus mensajes los bienes terrenales. Dice que el mismo Noé, por ejemplo, se convirtió después del diluvio en Ish Hadamá, es decir, Baal Hadamá, dueño de la tierra. Se supone que la tierra al Eterno se le había entregado a quien al principio. Pero Adán, ¿qué perdió? La autoridad. Pero después de que vino la procreación nuevamente del hombre, ¿quién era el dueño de la tierra? Noah. Entonces se le podía decir en el hebreo Baal Hadamán, dueño de la tierra, lo que significa que era el amo de la tierra y dispensador de todos sus bienes. En cuanto a José, haciendo la analogía también de José, hombre justo y santo, también desempeñaría el mismo papel en Egipto. ¿Se acuerda que él durante 40 años fue gobernador de allá? Y quiere decir que lo que él dijera se tenía que decretar y cumplir. Entonces se hace un paralelo en cuanto a la justicia y la santidad, lo justo y lo perfecto. Una analogía entre Noé y José. La perfección moral de estos dos hombres es lo que explica que haya podido llegar a ser los bienhechores de sus respectivas épocas. En el original hebreo aquí traducimos por en su generación y aparece en plural, en sus generaciones. ¿Por qué la palabra aquí en sus generaciones? Les voy a enseñar este punto también. Lo voy a contextualizar. Cuando hablamos de Noé dice que él fue justo en sus generaciones, ¿cierto? Si lo pasamos para este tiempo, ¿cómo cree usted que se podría interpretar individualmente en cada vida de cada uno de ustedes? ¿Será que se puede decir que usted es justo en su generación? Claro que sí, porque usted se levantó a buscar la salvación en Yahshua. Usted es el hombre justo que se levantó en toda su generación, de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hace 300, 400, 500 años atrás. De su genealogía no había ninguno que buscara al Eterno como usted lo está haciendo en esta hora aquí. ¿Sí lo comprendió? Entonces, ¿cómo se dice? Amén. Bueno, dice también que la perfección moral de estos dos hombres es lo que explica que haya podido llegar a ser los bienhechores de sus respectivas épocas.
y aparece en el plural en sus generaciones, aunque el sentido es el mismo de la gente de su época. De hecho, la vida de Noé antes del diluvio abarcó varias generaciones, ya que el diluvio ocurrió cuando tenía 600 años de edad. Dice que Noé caminó junto al Eterno. Noé caminó con el Elohim. Y hay varias interpretaciones de esta frase, es decir, de este camino que Noé tuvo con el Eterno, la interpretación es más común. Y esto es que se refiere a que Noé, después de un largo caminar con el Eterno y no contaminarse, fue obediente y firme en todo, y fue llevado hacia un nuevo mundo. Entonces la pregunta es, ¿por qué dice que fue llevado hacia un nuevo mundo? Porque el primer mundo creado fue ¿qué? Borrado. Y eso nos lleva a pensar que sobre este mismo planeta cielos nuevos y nueva tierra según Apocalipsis 21. O sea, nosotros ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos haciendo tal cual el mismo trabajo de Él. ¿Sí? Estamos construyendo, como a modo de símbolo, estamos construyendo el arca, estamos predicando la palabra, estamos llevando las buenas nuevas de bendición, de salvación. Le estamos diciendo, los testigos de Jehová a veces llegan y le preguntan a uno, ¿usted qué piensa de este mundo? ¿Será que va a haber un mundo nuevo y una nueva tierra? Imagínense, ellos dicen eso y eso que ellos no están tan en lo correcto como el Eterno ha permitido que nosotros lo tengamos. Y ellos en su mente saben que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Va a haber un nuevo qué? Mundo. Y Noé sabía que iba a venir un nuevo mundo. Usted háblele a una persona que sea atea o inconversa, o alguien del mundo lo que le va a decir. O pregúntele a usted un católico, a ver qué le va a decir a usted. La mayoría dice que van es para el cielo. Y yo siempre me he preguntado, ¿al cielo qué va a hacer uno? ¿A saltar de nube en nube? O sea, no tiene sentido. Cielos nuevos, nueva tierra, un nuevo mundo. ¿Vale la pena servirle al Eterno? Bueno, entonces, si usted ha tenido aflicciones, si usted ha tenido batallas, vamos y le preguntamos a Noé, ¿qué le sucedió en de 120 años? Y él le va a decir a usted todo lo que él tuvo que aguantarse para usted que de pronto le hacen así, ¡bu! Y ya. Te viene el proceso. Nadie le está diciendo a usted loco, nadie lo está hostigando, nadie le está diciendo nada. Entonces la pregunta es, ¿con quién está batallando usted? Diga, conmigo mismo. Sí, por si no ha entendido. Es que en esto se refiere a que Noé, después de un largo caminar con Dios, decidió no contaminarse, fue obediente y firme en todo, fue llevado hacia un nuevo mundo para entonces allí, en una tierra ya limpia, poder de nuevo servir y honrar al Eterno. Decir que Noé era un Ish, un varón justo perfecto, no significa que nunca pecó. Y eso después también lo vamos a tratar, eso está en Génesis 9, 20, 21, cuando él se embriagó con vino. Pero ese tema no lo voy a tratar, pero la pregunta es, él pecó, pero aún así era un hombre ¿qué? Justo. Más bien significa que amó y obedeció a Dios sinceramente, por toda una vida caminó por la fe. Y fue un ejemplo vivo a su generación. Y veamos otra interpretación de este pasaje en expresión de que caminó con Elohim, que completa el relato moral, puede interpretarse también como una ligera crítica de un sabio y formula de la manera siguiente. En cambio a Abraham, Dios le dice, camina delante de mí. Noé no necesitaba apoyarse para permanecer en pie, mientras que Abraham era lo bastante fuerte para caminar por sí solo por la senda de la piedad. Noé necesitó la ayuda, ¿cierto? Él necesitó mucha ayuda, porque la pregunta es, 120 años para construir un arca, él y sus 3 hijos. Él necesitó una ayuda, de pronto no está escrito aquí, pero él necesitó una ayuda. En cambio Abraham caminó por sí solo. Eso también lo vamos a ver, estudios futuros. Dice también que mientras que Abraham era lo bastante fuerte para caminar por sí solo por la senda de la piedad, o también el Eterno delante de quien he marchado. En contraste implica que Noé precisaba de asistencia divina para mantener su rectitud. Noé precisaba de asistencia divina para mantener su rectitud, pero Abraham se fortalecía moralmente él solo y marchaba en su rectitud por sí mismo sin asistencia divina. La tradición se pregunta, ¿por qué el hombre que fue capaz de fundar un nuevo mundo y al que la Torá, el Pentateuco, cubre de alabanza, no pudo sin embargo convertirse en un Abraham? Es decir,
en el gran profeta en aquella época de renacimiento de la humanidad. Estos son pensamientos judíos y lo escribí para que lo comprenda usted, que ellos hacen mucha comparativa. En el judaísmo viven haciendo comparativas de justo a justo, mientras que el Eterno nos está llevando que cada uno es justo en su generación. Pero en el judaísmo ellos se enfatizan en que Abraham esto, ellos se enfatizan en mirar punto por punto, de críticas constructivas, pero también de críticas destructivas. Las observaciones que hemos citado más arriba contestan en parte a esta pregunta, pero además los sabios hacen constar que Noé no supo luchar con bastante energía contra la corriente de inmoralidad de su época, no supo convencer a sus contemporáneos como lo hizo Abraham, y tampoco intercedió ante el Eterno en favor de su generación como lo hizo Abraham en defensa de los habitantes de Sodoma y Gomorra. En ningún texto nos vamos a dar de cuenta de Noé, desde el capítulo 6 hasta el 10-12, Noé en ningún momento intercedió. Él se dedicó fue a construir el arca. Y hágale, mientras que Abraham, ¿qué hizo? Fue tan justo que llegó y se puso delante de Dios y le dijo, si al menos hay uno, si al menos hay 10, si al menos, o sea, era tan justo que por eso hacen la analogía, la comparativa. Pero si lo miramos en contexto bíblico, cada uno era justo en su generación. ¿Sí? Esto es bueno para que usted lo aprenda, porque no faltará que en algún momento usted lo lea y de pronto usted diga, uy, entonces Abraham fue mayor que Noé. No, hermano, cada uno fue justo en su época. Nosotros en nuestra generación estamos buscando la justicia divina. ¿Y qué le quiero yo enseñar en esto? Cuando estamos buscando como pueblo de Dios, todos estamos buscando la justicia, no quiere decir que yo sea más que usted ni que usted sea más que yo, porque todos somos un mismo pueblo en el Eterno. Pero en el judaísmo ellos hacen esas analogías y les gusta mucho jugar con ese tipo de estudios, de hacer comparativas. Por eso yo le leí aquí que Abraham era más justo porque él intercedió por Sodoma y Gomorra. Mientras que Noé en su tiempo, él no intercedía, sino simplemente se dedicó a construir el arca. ¿Qué más nos enseña? Por último, aceptó que el Eterno le salvara de la muerte a él solo junto con su familia. Otro punto, mientras que Moisés al oír que el Eterno amenazaba con aniquilar a Israel y al mismo tiempo le prometía hacer de él una gran nación, exclamó en el acto, perdónale su pecado, si no, bórrame del libro que has escrito. ¿Se acuerdan cuando él se enfrentó, cuando él le dijo al Señor, Señor, pero ¿cómo vas a destruir al pueblo? ¿Qué van a decir los egipcios? Que tú nos sacaste para matarnos al desierto. Esa es otra comparativa que hacen los sabios, como dando a entender que Moisés aún está más alto que Noé. ¿Sí? Que porque simplemente hizo esto. Sí, esto es tremendo lo que él hizo, pero también hay que mirar que fueron 120 años, hermano. 120 años que donde, digámoslo así, ¿qué tal no hubiera llovido? Un ejemplo. Hay otro punto bien importante para que usted lo entienda y lo comprenda. Noé construyó la arca, pero inmediatamente él no entró. Hubieron 7 días de lluvia, tampoco él entró. Quiere decir que él dudó durante 7 días y cuando empezaron a llover las aguas hacia arriba, para adentro. ¿Sí? O sea, como que él por un momento, ¿qué hizo en su corazón? Construyó el arca durante 120 años, pero como que intentó dar un poco. Dice que cuando se abrieron las aguas del abismo, ahí sí entró. Y eso no quiere decir que él sea incrédulo, porque si hablamos de incrédulo, nosotros somos a veces más incrédulos. Y eso está en Éxodo 32. En resumidas cuentas, Noé fue el primer hombre que se encerró en su arca para seguir siendo un justo a sus propios ojos y a los de su familia, abandonando así a los demás hombres a su destino. Los sabios que juzgan favorablemente a Noé, hay un sabio que se llama Rashi, contestan entonces, es cierto que durante los 120 años que duró la construcción del arca, Noé no cesó de reprender y advertir y aleccionar a sus contemporáneos para incitarles al arrepentimiento, a que hicieran techubá. Noé no retrocedió ante los sarcasmos y todas las palabras malintencionadas o amenazadoras o insultantes que la gente de esa época le decían. Pero a pesar de todo, la actitud que observó con respecto a ellos fue tanto reservada, pues consideraba oportuno mantener la distancia para sustraerse a su nefasta influencia. Se abstuvo incluso de fundar una familia antes de los 500 años. Se abstuvo de tener hijos antes de los 500, imagínense, 500 años, hermano. Fue hasta después.
Y eso está en Génesis 5:32, cuando dice que ya, cuando completó los 500 años fue cuando empezó a traer familia. Mientras que todos sus antepasados y contemporáneos eran ya padres de familia, mucho antes de esa edad. En efecto, la desgracia, la idea de traer hijos al mundo en una sociedad tan pervertida como la suya, pues temían no poder darles estas condiciones de una educación moral y suficientemente sana. Fue solo a los 20 años después del anunciamiento de la destrucción de la humanidad, tras 500 años de una vida justa y santa, caminaba junto al Eterno y solitaria, cuando por fin tuvo el valor de ceder, de ser padre. Por entonces el Eterno le había hecho comprender que le incumbía a él la misión de perpetuar la raza humana. Así pues, a pesar de todas las críticas que formulan contra él, la Torá le concede a Noé el fruto o el orden de Sadik. O sea, la Torá misma le dice que él era ¿qué? Sadik. Un título honorífico o honorífico. Y vamos a ver ahorita más tarde la definición. Con esto demuestra que aprueba la conducta de este hombre a quien el Eterno consideró digno de sobrevivir al mayor cataclismo que ha conocido la humanidad y de salvar al género humano de la desaparición total. Se le ha reprochado a Noé que no hiciera por su generación lo que Abraham por los habitantes de Sodoma, implorar al Eterno para que le perdonase, pero la actitud de Noé en este caso puede justificarse por el hecho de que en su época el número de justos no llegaba a 10. En efecto, las personas que entraron en el arca, es decir, Noé y sus familiares, eran tan solo 8 en total. Y Noé sabía también como Abraham que un mínimo de 10 justos es necesario para que el Eterno renuncie a su proyecto de aniquilación. Entonces ahora sí entendemos cuando nos dice en el versículo 5, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ra. Pero aquí en el 14, en el 13, en el 14, sí, 14, 12, y miró el Eterno la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne, o sea, ya Noé no podía hacer nada, porque ya el hombre había caído ¿qué? A lo absoluto. Entonces viene una pregunta para que usted se la analice. Sabemos que nuestro Salvador es Yahshua y que Él vino y bueno, todos sabemos eso. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué el Eterno no ha destruido hasta el día de hoy la tierra sabiendo que la tierra puede estar igual o peor? Y le voy a decir por qué. Porque en ese tiempo no había gente como tú y como yo buscando de Dios ahora. Por eso Dios se ha detenido. Porque si hubieran habido 10 o 20 justos en esa época, estuviéramos leyendo otro tipo de contexto. Por eso dice que todo el mundo perdió y se corrompió a lo máximo. Al punto que dice que Noé fue el único en su generación. Y cuando hablamos el único en su generación, estamos hablando de más de 500 años, donde el Eterno estaba mirando a ver si había un justo. Y al único que encontró fue a Noé. Y eso nos lleva a pensar, mire, por eso cuando estudiamos y analizamos y pensamos Biblia, tenemos que darle muchas gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es tanta la misericordia con nosotros, a pesar de que escuchamos cosas que ocurren en cada país, en cada continente, pero nos damos cuenta que a pesar de todo, el Eterno es bueno y maravilloso y misericordioso. Porque hasta el día de hoy, sí es cierto, muere gente en tragedias, pasan huracanes, suceden muchas cosas, pero démonos cuenta que el Señor sostiene tanto su promesa y es tan maravilloso y tan lindo. Cuando pensamos con el pensamiento de Dios y pensamos lo maravilloso que es, porque a veces decimos, está muriendo mucha gente. Ay, cómo muere la gente, Dios mío, pero ¿por qué tú tenías que morir? Hombre, pero dése cuenta que no está destruyendo un planeta completo. Eso es algo natural y vivencial que el ser humano tiene que vivir. Como cada segundo nace una persona, cada segundo a nivel del mundo también está muriendo una persona. Eso significa la justicia de Dios, que así como muere gente, también el Señor está trayendo esperanza. Un sadik es un hombre que antepone los intereses de su prójimo antes que los suyos propios, en todo sentido siendo el sirviente por excelencia de Hashem. Génesis 6:10 dice, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Este capítulo remonta la cadena de las generaciones hasta los 3 hijos de Noé, las principales razas, naciones conocidas en la tierra. Están así presentadas como en las diferentes ramas de una gran familia. Todos los pueblos proceden
Nos dice la escritura de los mismos antepasados, de lo que podemos deducir que todos los hombres son hermanos. ¿Todos los hombres son qué? Hermanos. Este noble concepto del género humano, basado en la idea de unidad, es la consecuencia lógica de la creencia en un solo Elohim, en un Elohim. En efecto, el politeísmo nunca pudo elevarse hasta este concepto de la humanidad. La sociedad pagana se profanó porque era incapaz de admitir la idea de la responsabilidad moral que se deriva de la noción de la comunidad humana. Por eso no existe ningún equivalente de este capítulo en la literatura de otros pueblos. Y por eso también este pasaje bíblico ha sido calificado de un documento mesiánico. O sea, lo del arca de Noé es una carta mesiánica. Tenía que sobrevivir alguien, porque si no, entonces lo de Génesis 3:15 se hubiera venido al piso. Démonos cuenta, el Eterno de una manera o de otra tenía que trabajar hasta que llegamos al libro de Mateo. Imagínense cuántas generaciones tuvieron que pasar y cuántas situaciones tuvo que pasar el pueblo de Israel y cuántos ataques del diablo. Ahora póngase usted a pensar hoy en día, nuestra lucha no es contra carne y sangre. En ese tiempo era lucha contra carne y sangre, los nefilim. ¿Se acuerdan? Que decían que ellos eran gobernantes y que los mismos ángeles caídos eran los dioses que ellos adoraban, al punto que se había corrompido tanto la idolatría que todo el mundo despreciaba a Dios. Por último, Claudio Josefo opina que en el cuadro genealógico constituye una prueba más de la creación del mundo, pues demuestra lo que a continuación vamos a ver son detalles que pasamos por alto con mucha regularidad. Ejemplo, Adán conoció a 8 generaciones hasta Lamec, padre de Noé. Matusalén al parecer no murió de viejo o por la edad, ya que muere el mismo año en el que llega el diluvio. O sea, fue morir Matusalén. ¿Se acuerda qué significa Matusalén? ¿Qué significa? Después de Matusalén viene el diluvio. Una profecía, después de Matusalén viene el diluvio. Al parecer no murió viejo por edad, ya que muere el mismo año en que llega el diluvio. Y si no entró en el arca, tal vez fue por no ser un hombre justo. Según Génesis 6:9 dice, Noé varón justo era perfecto en sus generaciones y con Elohim caminó Noé. Noé conoció a 10 generaciones y lo más curioso es que fue contemporáneo de Abraham. Noé conoció 10 generaciones y lo más curioso es que fue contemporáneo de Abraham. Existe la posibilidad de que Abraham haya conocido a Noé, ya que Abraham tenía 60 años cuando Noé murió. Vuelvo y lo repito. Noé conoció 10 generaciones y lo más curioso es que fue contemporáneo de Abraham. Existe la posibilidad de que Abraham haya conocido, existe teoría, que Abraham haya conocido a Noé, ya que Abraham tenía 60 años cuando Noé murió. ¿Sí ve? Son puntos que a veces pasamos por alto. Por si de pronto le llegan a usted algún día a preguntar y usted diga, oiga, yo no sé. ¿Y usted ha estudiado Génesis? Sí. Entonces usted nunca estudió nada. Porque estos son puntos que no se nos pueden escapar. ¿Qué más nos dice? Génesis 6:11-12. Y se corrompió la tierra delante del Eterno, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba, ¿qué? Corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La tierra se contaminó de tal manera que toda la carne, en el vocablo es equivalente a Elohim, quería decir, ella no se somete a mí. ¿Qué estaba diciendo Elohim en ese momento? Este pueblo no se somete a mí. Y eso nos enseña, y vuelvo, lo repito, una persona puede estar viniendo aquí a la congregación. Ojo con este punto, es bien interesante. ¿Usted puede estar andando en la carne y puede estar aquí? Sí, porque usted puede decir, yo voy a la comunidad, pero algo que yo tengo es que yo no me someto a Dios. Entonces la pregunta es, ¿usted qué está haciendo aquí? No, pues yo estoy aquí por lavado de conciencia, pero a mí no me exijan y a mí en lo personal me es indiferente lo que me enseñen. A mí en lo personal me es indiferente lo que me enseñen. ¿Por qué? Y usted pensará, porque muchos pueden estar recibiendo este mensaje, pero no todos van a cambiar. Muchos pueden estar recibiendo este mensaje y con el tiempo dicen, me cansé de la fe.
me voy. ¿Cómo estaba caminando? ¿En la qué? En la carne. ¿Sí? Para que usted lo piense. ¿Sí? ¿Y carne qué significa? No es que seamos carne, sino que se opone. Es una persona que se opone a todos los mandatos divinos de Dios. Es una persona que en su corazón muy por dentro dicen, sí sé que existe un Dios, pero la verdad, yo soy muy indiferente a lo que Él me quiere enseñar. ¿Sí ve que eso todavía sigue hasta el día de hoy vigente? Nos sigue enseñando el Eterno a través de cada historia de cada siervo. Se corrompió, aquí la palabra corrompió en el original hebreo nos da una amplitud grande de todo lo que implica esta corrupción que se encontraba en la humanidad. Dice que corrompió en el hebreo es de la raíz primaria decaer, arruinar, corromper, corrupción, dañar, demoler, depravado, derribar, deshacer, desperdiciar, destrozador, destrucción, destructor, devastar, enloquecer, estropear, heridor y matar. Esas eran las características de ese pueblo para ese entonces. ¿Se acuerda que hablábamos hace 8 días que lo que hacían era violar las mujeres? Que no había respeto ni por la mujer casada, habían caído en un momento en la zoofilia, tenían relaciones con animales y aún los animales copulaban entre ellos mismos. Viene un punto interesante, este es un punto para analizar. Los animales que copularon no fueron metidos en el arca. Los animales que se guardaron y no corrompieron aún su misma naturaleza fueron los que entraron en el arca. Porque aún dice en la escritura que los animales copulaban entre ellos. El perro con el buey, el asno con, bueno, etcétera. Y eso hoy en día lo estamos viendo. Yo creo que usted va caminando en la calle y usted ve un perro montándosele a otro. No el perro con la perra, sino perro con perro. ¿Se han visto mezclas de animales que les dicen cebras? Con mezclas de otro tipo de animales y cosas así. Pero la gente, como hoy en día le parece todo tan normal y natural, no han caído en cuenta que algo se está moviendo detrás de todo esto. Pero como somos tan indiferentes y estamos viviendo algo como tan parecido a lo que estamos leyendo hoy, que la gente era tan indiferente como en los días de Noé. Dice que como los días de Noé, según lo que relató Yahshua, dice que se daban en casamiento, ¿cierto? Pero el texto original era que se casaba hombre con hombre y se casaba mujer con mujer. No era que estaba casando la parejita feliz. No, cuando Yahshua dijo que se estaban dando en casamiento, eran parejas de homosexuales, parejas de lesbianas en ese tiempo. Y lo ofrecían ¿a quiénes? A los ángeles caídos. Y hoy en día vemos la idolatría ha caído tanto que la gente hoy en día se casan, ya las leyes de ahora, el notario tiene que casarla. Ahorita el Papa, las últimas versiones que están sacando de la Biblia son Biblias para homosexuales y Biblias para lesbianas porque Dios ama a todos por igual. Es tanto. Ahorita el Vaticano están analizando y están como pensando y están como tratando de mirar que la Biblia ya es muy obsoleta y que toca empezarla a transcribir conforme a la generación de este tiempo, porque eso ya fue de ese tiempo. ¿Sí ve? Entonces estamos como en los días de Noé. Claro, hermano, es lo mismo. 4000 años vino Yahshua, volvió y lo confirmó, y hoy en día lo sigue diciendo, sigue retumbando esa palabra. Todo lo que estamos estudiando hasta Génesis 6 sigue vivencial, con la diferencia que tenemos un Salvador que intercede por nosotros, porque si no fuera por la misericordia de Él, créame, no estuviéramos en este momento predicando su evangelio. Y si no fuera por Él, tú y yo estuviéramos endemoniados, hermano. Porque gracias a Él, Él es el que nos guarda. Y vamos a mirar qué significa arca. Él es el que nos guarda. Dice también que merodeador, perder, pudrir, quebrantar, ruina, violar. Podemos ver que esta palabra corromper abarca multitud de acciones en rojo. Están las que más resaltaron en las escrituras. Podemos ver que la humanidad se había entregado a corrupción y era necesario algo para parar esta maldad tan grande que había acontecido. La única forma era borrar la maldad destruyéndola. La única forma era borrar la maldad destruyéndola. ¿Desde dónde? Desde el Edén. La tierra estaba contaminada con el pecado y las generaciones cada vez eran más perversas. Da una interpretación del tiempo anterior al diluvio que la humanidad
había rechazado al Creador. Incluso decían al Eterno: apártate de nosotros, porque no deseamos conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo tengamos que servir? ¿Por qué debemos orar? Esta es la condición que había llegado por ahí, y no se queda, incluso nos da la referencia que habían 3 pecados capitales de esta humanidad, que eran la idolatría, el derramamiento de sangre y la violencia. Jamás. Dice que constantemente la palabra violencia y muerte es jamás. Es lo máximo. En ese momento mataban, pero la Escritura también nos dice que al final de los tiempos se levantarán unos con otros, se matarán unos con otros. Hoy en día ya no hay contemplación. Hoy en día la gente se encarniza y 40, 50 puñaladas, se vicia y dicen, ¿sí? Y lo bueno es que las leyes de los jueces dicen, no, pues fue una muerte, eso no. Se ha corrompido todo, hasta nuestras leyes. Hoy en día hasta nuestras leyes literalmente, todo está ¿qué? Corrompido. Nuestros gobernantes, nuestros mandatarios, el planeta está viviendo la misma, oiga pues, el planeta está viviendo el mismo ciclo. Acuérdese que no hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que fue, será. No hay nada nuevo debajo del cielo. Pero algo sí nos dijo Salomón. Cuando dice que lo que fue, será, nos está tratando de decir que no hay nada nuevo debajo del cielo, porque el conocimiento de la Torá, esto lo estoy hablando en un lenguaje peshita, porque el conocimiento de la Torá fue, es y será, porque no hay nada nuevo bajo el cielo, porque la Torá sigue permaneciendo vigente desde Génesis hasta que venga el Mashiach. De pronto algunos lo interpretan, no hay nada nuevo bajo el cielo, lo que fue será, y no más. Pero está hablando de Torá, que la Torá se sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Entonces cuando miramos Torá y miramos el mundo, nos damos de cuenta de cómo está corrompida la humanidad. Y eso es algo que tú y yo tenemos que cuidarnos, hermano. Porque fácilmente desertar de la fe, eso usted lo puede, en un momentico, mire, lo que usted bregó levantándose 10 o 20 años, usted lo puede perder en un segundo, en un minuto. ¿Y cuánto cuesta no volverse a levantar en él? Para que usted aprenda a valorar lo que es la salvación, como la valoraron los hombres justos para cada generación. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de cómo lucharon ellos, cómo perseveró cada uno en su tiempo y en su época. Y eso nos da ánimos para que nosotros también, como esos sabios que estamos dentro de la galería de la fe también, tal vez no estamos escritos, literalmente no estamos escritos acá, pero estamos escritos en el libro de la vida. ¿Sí? Entonces eso siguió continuando, hasta aquí llegó Apocalipsis, pero hay un libro que se escribe las 24 horas de tu vida y de mi vida. Por eso cada día tú tienes que decirle en oración al Señor: Señor, no me borres del libro de la vida, sino guárdame y sosténme en pie, Señor, porque los tiempos son difíciles y duros. Yo pienso que el mayor anhelo, como Abraham y como estos hombres justos, es ver cara a cara algún día al Eterno y gozarnos con Él para siempre en esas bodas que están preparadas y reservadas para los desde Génesis hasta que venga el Eterno. Dice literalmente toda carne. En el lenguaje de la Torá se suele utilizar la expresión carne para aludir tanto a los seres humanos como a los animales, ya que ambos son seres de carne. Tal proceder provocó posteriormente los animales se acostumbrasen ellos mismos a cruzarse entre sí. Y a pesar de que inicialmente no fue culpa de los animales mismos que las especies se cruzaran entre sí, los animales ya se habían acostumbrado a ello y siguieron practicando incluso sin intervención del hombre esta corrupción de los hábitos naturales de las especies. Violó una de las condiciones esenciales de la creación, la cual era que cada animal se apegara a su propia especie, como lo decía en Génesis 1:24. ¿Se acuerdan de Génesis 1:24? Y cada uno con su género, y cada uno con su género. Y aún para nosotros también. Tal vez no está escrito ahí, pero dice que cada uno con qué. Y hace 8 días hablábamos de cómo esa manipulación genética de los ángeles caídos, cómo fue tal la manipulación. Y hoy en día nos estamos dando cuenta de cómo es tal la manipulación también. Por eso estamos en los días, miren, yo creo y lo creo mucho en mi corazón, que estamos muy cercanos a la venida del Eterno. Estamos muy cercanos,
porque estamos viviendo prácticamente lo mismo, ya la homosexualidad. Si usted mira en Israel, ya hacen las fiestas homosexuales, las fiestas gay, con kipás de colores arcoíris, con talit de arcoíris, los rabinos casando dos varones, y uno dice, por Dios, ¿verdad que estamos viviendo los días y los tiempos de Noé? Y son gente circuncidada con Torá, pero como el diablo no respeta. ¿Sí? El diablo no respeta, una mente débil la coge y le da 3 botes y hasta luego. Pero Noé se opuso al espíritu de su época, de ahí que fuera citado como Sadí y como hombre justo y recto ante el Eterno. Y lo podría aplicar en el Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ¿sea qué? Sentado. ¿Qué es lo que quiere preparar el sistema para este tiempo? Mire, el sistema ha cambiado tanto y dicen que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hoy en día las leyes favorecen más lo malo que lo bueno. Hoy en día las leyes en casi todos los países del mundo están tan a favor de lo malo que aquí en nuestro país, Colombia, usted le llega a hacer algo a un homosexual o lo llega a mirar feo o le dice cualquier palabra, ¿qué hacen con uno? Se lo llevan para la cárcel. Porque eso es intimidación a su vida personal, a su vida íntima. La psicóloga no puede decir absolutamente. El niño puede llegar con su falda, puede llegar maquillado, y los compañeritos no pueden decir, como en los días de Noé, ¿sí? La misma condición. Pero ahí es donde nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser celosos, hermano. Tal vez usted dirá, pero ¿yo qué hago? ¿Qué hago? No, pues busquemos alguna forma de educar a nuestros hijos, pero la idea es como dice el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Y eso no quiere decir que los vamos a meter en una burbujita, pero sí los vamos a apartar para santificarlos. A ellos hay que guardarlos, no se le olvide. Génesis 6:13, dijo pues el Eterno a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena ¿de qué? De jamas. Aquí dice violencia, a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Aquí la palabra con la tierra es el territorio donde ellos habitaban, porque es que la tierra no se destruyó, la tierra está todavía. Se está hablando del territorio donde estaba situado esa maldad, porque era un punto específico, no era toda la tierra. Porque acuérdese que si hablamos de toda la tierra, en ese momento había un solo continente. Antes de Génesis 10:11 había un solo ¿qué? Continente. Y en el capítulo, cuando lleguemos al 10, es la Torre de Babel. Ese es otro tema que vamos a ver. Algunos sabios opinan que la traducción más correcta para violencia es extorsión o jamas, que indica el versículo da como razón exclusiva para la destrucción de la humanidad, la proliferación de extorsión y robo en la sociedad, a pesar de que también habían cometido idolatría, promiscuidad sexual, como expresamente se indicó en el verso 12 de Génesis 6. Esto se debe a que el Eterno es más paciente con los pecados cometidos contra él. En este caso la idolatría y la promiscuidad sexual, que los pecados cometidos contra él, el ser humano, en este caso la extorsión y el robo. ¿Por qué? Porque es que ya los hermanos ya no se respetaban uno al otro. O sea, ¿qué llevó al Eterno a traer la destrucción más que la idolatría y el rechazo hacia él? Que ya entre hermanos se estaban matando. Ya él se dio cuenta que como oiga, esta gente se salió de todo de casilla, uno extorsiona al otro, el otro le quitaba la mujer al otro, violaban niños, bueno, etcétera, todo lo máximo de la maldad que usted puede imaginarse. Habían llegado ¿a qué? A lo más profundo, por eso dice carne y tierra. Lo máximo ya, después de eso no hay nada más. Entonces, sea la razón principal o no, podemos ver que el Eterno le comunicó a Noé la solución para raer la maldad de la tierra. Es importante tener en cuenta que el tiempo que Noé pasó, desde que el Eterno le comunicó a Noé hasta que el arca fue construido, fue 120 años. Y en este tiempo Noé advertía a la humanidad del diluvio, pero no tuvo mucho impacto, porque parece ser que no obtuvo ningún resultado. Tal vez como hoy día, se predica el evangelio de salvación y la gente dice, cállate, no lo soporto. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que coge un citófono en la calle, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, o se montan en el Transmilenio y la gente ¿qué dice? Tanto será que de pronto usted a veces como creyente dice, qué jartera.
Hermano, tal vez usted de pronto lo ha dicho en algún, se levantó usted de malas pulgas, va tarde al trabajo y se levanta este personaje o se sube a un bus a predicar. Y usted, como es tan espiritual, dice, qué mamera. Por eso, miren, esa gente que sale con citófonos, esa gente que usted la ve hablando en las esquinas, gloria a Dios por lo que ellos hacen, hermano. Porque ellos están haciendo como esos hombres sabios, esos sadics. Cristo viene, ya, no, tal vez ellos no conocen la restauración, pero estamos hablando del mismo. Cristo viene, prepárese. Y la gente, empiezan a decirle, cállese. A veces les echan huevos, les echan agua, los escupen, los estrujan. Pero son hombres ¿qué? Justos y sadí para esta generación. Cosa que de pronto muchos no hacen hoy en día. ¿Sí ve? Muchos no practican eso. Y eso es algo que no podemos olvidar. Por eso Yahshua dijo, vaya y hagan ¿qué? Discípulos. Él no dijo que estén encerrados en cuatro paredes. Él dijo, vaya y lleven las besoradas de la buena nueva de salvación. Pero como a veces estamos tan ocupados en nuestros problemas, ¿cierto? Génesis 6, 14, 16 dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la fatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos. Ahí en el video ahorita vamos a empezar a ver, hay unas réplicas que construyeron en Estados Unidos, tal cual con las mismas medidas que voy a dar ahorita. Eso lo hicieron unos pastores en Estados Unidos, tal cual con las medidas que se construyó el arca. Ahorita lo miramos ahí en la imagen. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso abajo y segundo y tercero. Hazte un arca de madera de gofer. Y hemos transliterado la palabra gofer. En vez de traducirla, ya que los comentaristas discrepan sobre la identidad real de este árbol, generalmente es asociado con los cipres, pues se asume que el vocablo griego es caparizo, que da origen a la palabra cipres. Se deriva del hebreo, algunos afirman que se trata de una especie de pino que lo traduce por magliva o goldsmith. Ambos vocablos denotan una especie de cedro y la Biblia señala que tenía 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Pero vamos a mirar qué nos quiere enseñar con el arca. Porque es que el Eterno no le dijo a él, no, hágalo así, porque sí, porque a mí no. Algo nos quiere hablar él con esto. Dice en Génesis, estamos en Génesis 6:14, dice Yahweh dio el modelo exacto del arca. Después de hacer el arca con madera, la recubrió con brea. La madera simboliza la mortalidad. Mientras que la brea, kapar, en hebreo significa cubrir, anular, perdonar. ¿Sí ve? Cubrir, perdonar y anular. ¿Qué hizo el Eterno subiendo a Noé en el arca? Lo guardó del juicio del diluvio para que pudiera poseer una nueva tierra. ¿Qué es Yahshua en nuestra vida? Yahshua nos cubre, Yahshua nos, ¿cómo se dice? Nos protege, nos ayuda a anular y a perdonar las actas de decreto que habían por causa de nuestro pecado. ¿Qué más significa? La madera simboliza la mortalidad, mientras que la brea, kapar, en hebreo significa cubrir, anular, perdonar. El arca, por lo tanto, significaba el cubrimiento del perdón de Hashem, de Yuhei Baihei, a nuestra naturaleza pecaminosa. El arca estaba dividida en 3 pisos, en 3 secciones, bajo, medio y alto. Noten que siempre que Yahweh ha dado el patrón de su habitación, la ha dividido en 3 partes. Y eso significa, o un ejemplo, o símbolo, tanto el tabernáculo del desierto como el templo y el tabernáculo celestial tienen las mismas partes. O sea, a través del arca, el Eterno le estaba diciendo la magnitud y las medidas. Hay una foto, hay un video ahí lo están viendo, más o menos se ve, es una réplica del modelo original y ustedes podrán ver toda esa gente alrededor ahí en puntos.
la cantidad, el barco, la dimensión y el tamaño que tenía, con las medidas originales, y ahí se van a dar de cuenta de cuánto pudo haber metido el Eterno en esa barca. Eso está en Estados Unidos. Se llama la réplica del Arca de Noé de Respuestas en Génesis en Kentucky. Ese barco lo tienen en Kentucky. Y allá tienen la réplica de ese. En el antiguo texto egipcio, Cobrín o Biblia Cobrín indica que el arca fue de 3 pisos. Y da algunos detalles. Colbrín o Biblia Colbrín, libro de recopilaciones, capítulo, el diluvio es lógico y razonable de pensar que este antiguo texto egipcio, Cobrín, fue escrito con base en una transmisión oral de la historia a través de Can, el hijo de Noé, en Egipto. Génesis 10:6, hijo de Can y Misraín, quien se estableció en la tierra que luego sería conocida como Egipto. Y esto debió a que este texto Cobrín confirma el diluvio y contiene aún más detalles de la construcción de la nave y sus especificaciones. Estos ya son libros apócrifos, ¿sí? Como hablar de los libros apócrifos de Noé. Son ayudas, pero no quiere decir son teorías, pero no quiere decir que sean escritos a ciencia cierta. Nos ayuda un poco como para aprender a contextualizar muchos puntos, pero no quiere decir que es en detalle total. Las aguas del diluvio tuvieron 2 orígenes según varios sabios de la Torá: del cielo en forma de lluvias intensas y de la tierra misma. En la antigüedad todas las embarcaciones marítimas eran recubiertas con una capa de brea para impermeabilizarlas e impedir que el agua penetrase en la madera. De este modo podían flotar. El arca sería el vehículo de salvación. El Señor les dio instrucciones específicas para hacerlas. Pero hay un detalle interesante que no debemos pasar por alto. El Eterno pidió que se calafateara el arca por dentro y por fuera con brea. Y en hebreo hay un juego de palabras con implicaciones proféticas. Calafatear en hebreo es kafar, brea, kofer, y viene la misma raíz que es kipur, que literalmente significa expiación. O sea, cuando se construyó el arca, fue la primera expiación que Noé le ofreció al Eterno para traer salvación sobre la misma vida de él. Así como la brea protegió a los que estaban dentro del arca, en el juicio del diluvio también, cuando venga el juicio final, serán salvos los que hayan calafateado con la sangre del cordero. Nosotros fuimos calafateados ¿con qué? Con la sangre del Mashiach. Fuimos rociados. Entonces ya empezamos como a ver más, ya estamos viendo mesiánico, ¿sí ve? Estamos viendo profecía mesiánica y ahí nos lleva a analizar lo que dice Génesis 3:15. Romanos 3:23-26 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria del Eterno, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Yahshua HaMashiach, a quien el Eterno exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe como demostración de justicia, porque en su tolerancia el Eterno pasó por alto, mire, pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea justo y que Él sea justificado al que tiene fe en Yahshua. Y seguimos en Génesis, dice: y la cavarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Esto indica que su cubierta estaba inclinada para poder escurrir el agua hacia abajo y no acumularse. Una ventana harás al arca. La raíz de la palabra ventana es Teshohar, de la cual también proviene mediodía. Denota algo que aclara que da brillo. Por ello puede designar, según algunos sabios, tanto una ventana que deja pasar la luz, una tragaluz o una claraboya, como un objeto resplandeciente. El techo del arca era a 2 aguas, pero el vértice superior era imaginario y tenía una altura de 1 metro, de 48 a 60 centímetros. Bueno, ya entendemos qué nos quiere hablar todas estas medidas. La Torá llama al arca teba, caja, literalmente, pues en efecto tenía forma de caja y no de embarcación. No se debe pretender hallar lógica de la forma del arca ni de sus dimensiones, pues se trata de un milagro divino y como tal trasciende cualquier análisis racional. Sí, porque los estudiosos hoy en día que han encontrado parte del arca en los montes de Ararat están haciendo muchas investigaciones. Y usted sabe que el hombre, por más que trate de investigar,
no van a poder encontrar nada porque todo está aquí en la Biblia. ¿Sí ve? Todo está aquí. Los científicos van a decir de todo. Lo que hablamos hace 8 días con los Nefilín, ¿se acuerdan? Que la NASA dice que hay vida en otros planetas, cuando todo ha partido de aquí en nuestra misma Tierra. Todo es de acá, todo. No hay otra creación, no hay otros seres de otro planeta, porque la Tierra en Génesis dice una palabra exacta, una sola tierra, un solo mundo y una sola raza. No hay más razas. Si hubieran más mundos, el Eterno nos lo hubiera dicho y nos lo hubiera advertido. Dios no nos va a dejar a nosotros así como, no. Él no es a su pueblo que ande ignorante. Por lo contrario, Él nos está guiando para poder comprender las maravillas del Eterno hasta el día de hoy. Total que algún día que usted le hablen de marcianos y extraterrestres, llévelo a Génesis 6 y le da a usted la prédica de hace 8 días. Génesis capítulo 6, verso 17 y 18 dice: y aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu, vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El Eterno finalmente confirmó su sentencia con un diluvio, destaparía los abismos de la tierra y toda carne sería sumergida debajo del agua. Dice, pero estableceré mi pacto contigo. Era necesario que el Eterno hiciese un pacto especial con Noé. Vamos a hacer un alto aquí, ahorita pensando. ¿Ustedes no se han dado cuenta que los grupos LGTB utilizan el color del arco iris? Y bueno, usted se podrá preguntar, ¿por qué? Y esto es muy espiritual, ojo, yo quiero que usted me pueda comprender y no vayan a tomar una mala interpretación. Cuando ellos hicieron, o cuando los homosexuales, las lesbianas, los LGBT, les dio por mirar el arco iris, ellos no entendían que ese arco iris está trayendo sentencia para ellos mismos. Ese arco iris es para ellos mismos sentencia. Mientras que cuando ellos miran el arco iris, a cada color le ponen amor, pureza, paz, unión, felicidad. En cada color del arco iris. Pero cuando nosotros miramos el arco iris, los que somos espirituales, nos damos cuenta que a ellos les va a pasar como los días de Noé. Para que usted, si algún momento le llegan a preguntar, oiga, ¿por qué ese arco iris? Usted no diga, oiga, tan lindo, ¿verdad? No, usted les va a explicar del por qué en contexto. Entonces, dése cuenta Satanás cómo juega con esas vidas, hermano. Que aún ellos mismos están mandando sentencia para ellos y ni se dan de cuenta. Dice que el Eterno finalmente confirmó su sentencia con el diluvio, destaparía los abismos de la tierra y toda carne sería sumergida bajo el agua. Pero estableceré mi pacto contigo. Era necesario que el Eterno hiciese un pacto especial con Noé, antes de que entrase al arca, a causa de los frutos que llevaría consigo. El arca para que no se pudrieran, ni se enmojecieran, y además para que los malvados de la generación no mataran a Noé. Aquí ya empieza a primar una palabra que es Hachem Elohim. Ya está, esta palabra, aquí ya toca nombrarlo como Hachem Elohim. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de algo sobrenatural. Acuerde que fueron 365 días. Donde, ¿cómo hacía para alimentar a cada animal? Hombre, alimentar la familia, alimentar los animales. Y alguno pensaría, oiga, ¿y el león por qué no se comía la cebra? O cosas así parecidas. Estamos hablando de lo sobrenatural. Aquí ya empieza a operar Hachem Elohim. Ya pasamos de la palabra Elohim y en este versículo ya es Hachem Elohim. Lo más alto, lo más sublime, lo todopoderoso. Entonces, para que usted lo vaya entendiendo, que cuando hay versículos que son muy terrenales, es Elohim. Y cuando hay versículos que son como este que estoy pronunciando, es Hachem Elohim, y significa las 4 palabras, Yu, Hei, Bai, Hei, lo más alto y lo más sublime, porque cualquiera se preguntará, ¿cómo hicieron ellos para ese alimento? ¿Cómo hacían ellos para bañarse? ¿Será que ellos no se bañaban? O sea, pregúntese, como cuando dice que el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto, pero que sus vestiduras no se envejecieron. Hachem Elohim, ahí también opera esa palabra, lo sobrenatural y lo sublime. ¿Y eso qué nos lleva a pensar a nosotros? Porque alguno dirá, bueno, me gusta lo que usted está enseñando, pero ¿qué podemos aplicar para nosotros? Que así como el Eterno opera milagrosamente,
y sobrenaturalmente sobre cada periodo de esta generación, así el Eterno a través de su Ruach HaKodesh quiere operar milagros sobrenaturales sobre nuestra vida también. No es solamente guardarnos y preservarnos como para la salvación, pero también significa que así como Él sustentó a Noé durante todo ese tiempo en el arca, lo cubrió, lo cafalateó, que significa que Yahshua a través de su sangre nos perdonó, significa que también van a haber milagros mientras que Él venga. Él nos va a guardar con sus milagros, para que usted lo tenga claro y usted no diga de pronto, yo me siento solo, solito, nadie me quiere, nadie me besa, todo. No, hermano, tenga claro que así como Noé con su familia le tocó solito, así como Abraham tuvo la capacidad espiritual de andar solo, así muchas veces Dios nos va a llevar en situaciones para probarnos individualmente qué tanto estamos preparados para crecer y avanzar espiritualmente en el campo sobrenatural. ¿Está preparado? Si ve que esto no es solamente enseñar, hermano. Es bonito recitar, pero el punto aquí es ¿cuánto usted va a empezar a aplicar esto? No es simplemente profecía mesiánica, es una enseñanza para el diario vivir de nuestro tiempo también. ¿Sí ven? Es bonito enseñar, ¿sí o no? Pero cuando el Eterno nos dice, bueno, vamos a empezar a aplicar, hoy pasa al tablero fulanito, a ver qué tanto ha aprendido. ¿Y qué le pasa a fulanito? Se rajó en el examen. Bueno. Pero lo interesante es que para que los alimentos no se pudieran, ni se enmojecieran. ¿Se acuerda cuando Yahweh les decía a ellos que recogieran el alimento para el otro día no tener que recoger? Y los garosos recogían, ¿y qué hacía? Se les pudría, por garosos y por hambrientos. Eso nos enseña espiritualmente algo, por eso es que las escrituras son muy hermosas, hermano. Estamos hablando que si Dios hizo todo esto con ellos, ¿cuánto más no hará con nosotros? Él lo va a hacer. Para que usted nunca diga, no, Dios me va a dejar morir de hambre. Mis hijos, no, Dios nunca va a desamparar, hermano. Noé hizo lo que dice Mateo 6:33. Él buscó el reino de Dios y su justicia. Y el resto dentro de esa arca le llegó por... Esa era la casa. Esa era la azúcar de él. El arca de Noé también representa la azúcar, un lugar temporal. Y en ningún texto, hasta donde yo he venido estudiando, en ningún momento yo escucho a Noé diciendo, Señor, no. Dice la escritura que él oraba. Él se inclinaba a orar. Tenía su lugar especial al pie de todos los animales y se hincaba a orar y a darle gracias y gratitud en medio de ese diluvio al Eterno, porque sabía que lo iba a llevar a buen lugar. Lo iba a llevar a un nuevo mundo. Acuérdese, lo iba a llevar a un nuevo mundo dentro del mismo mundo. Nosotros vamos a vivir un nuevo mundo dentro de este mismo. Génesis 6:19-22 dice, y de todo lo que vive de toda carne, de dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie. Aquí se vuelve a repetir lo de Génesis 1. De todo reptil de la tierra según su especie, de dos en dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que el Eterno le mandó. De las aves según su especie. Aquí hay un chiste que les voy a sacar en este momento, en medio de la enseñanza, ya como para refrescar un poco la mente. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que cuál fue el último animal que entró al arca? No, la suegra no, el delfín. El delfín. El último animal que entró al arca fue el delfín. ¿Por qué? Porque el delfín sabe nadar. Entonces los demás animales dijeron, no, entremos rápido porque va a haber un diluvio. Eso es un chiste. Es un chiste. Porque ninguna especie marina entró al arca. Aquí no se habla de ninguna especie del agua. Se habla son de reptiles y animales que se arrastran. Por eso les dije este chiste. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirás de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que el Eterno le mandó. Verso 20, de las aves según su especie. Literalmente no dice especie particular, sino de acuerdo a su especie, aludiendo que solo pudieron entrar en el arca aquellos animales que no pervertieron su naturaleza, o sea, los que no copularon exclusivamente
con los de su propia especie. Mire tan celoso que fue el Eterno. Los animales que copularon con otras especies no entraron en el arca. Pues de otras especies las puras fueron 7 ejemplares por cada especie, como se ve en el capítulo 7:2. Eso lo vamos a ver la otra semana. Algunos sabios entienden según su especie como las que siguieron su propia especie y no el sentido de según su especie. La distinción entre animales puros en hebreo es teorín e impuros temeín. Solo tiene un sentido dentro del marco de la definición de las leyes de la Torá. Pero puesto que en el tiempo de Noé la Torá todavía no había sido dada al mundo, surge la pregunta, ¿de dónde supo él qué animales definir como puros o impuros? Por ello algunos sabios comentan que de algún modo Noé necesariamente sí conocía Torá. Él sí conocía Torá porque él supo diferenciar los animales. Para que de pronto hasta algún día le preguntan, ¿cómo supo Noé cómo separar de animal con animal? Porque desde Génesis en el huerto del Edén ya ellos conocían Torá. Cosa que de pronto en muchas religiones no hablan de eso. En muchas religiones dicen que los mandamientos solo aparecieron cuando los 10 mandamientos en el Sinaí, pero antes no hablan nada de esto. ¿Se acuerdan las 7 leyes noaicas que las dimos hace 8 días? Que el Eterno dio 7 leyes para ese tiempo y para ese momento. Entonces en el 7:2, algunos sabios entienden según su especie como las que siguieron su propia especie y no el sentido de según su especie. Necesariamente, estamos hablando de la Torá, pues de otro modo no hubiera podido saber qué animales eran puros y cuáles no, debido a que no sabemos si esto es cierto o no. A pesar de estos escritos extrabíblicos, lo que sí es cierto es que Noé identificó de alguna manera a los animales puros e impuros, y ya sea instrucción o guianza divina, pudo llevar a cabo la instrucción que el Eterno le había encomendado. Podemos ver en Noé una característica especial. Una de las principales características es la fe de Noé. ¿Es la qué? La fe de Noé. Noé fue el primer padre de la fe en cuanto a lo que habría de suceder en la tierra. Noé construye la ofrenda simbólica, el arca, simboliza el mundo entero. El arca simboliza el mundo entero. El arca se componía de 3 pisos, símbolo del tabernáculo en sus 3 fases. Y en Hebreos 11:7 dice, por la fe de Noé, siendo advertido por el Eterno acerca de cosas que ni aún se veían con amor y obediencia, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. Mire, Noé mismo se encargó de condenar al mundo por su fe. Y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. No era justo y temeroso el Eterno, pero no era perfecto, como no lo somos ni tú ni yo. Dese cuenta la gracia tan hermosa que el Eterno tiene, porque acuérdese que la palabra gracia y misericordia está desde Génesis. Y dese cuenta que a pesar de todos los estudios de todas las generaciones, desde Génesis hasta Apocalipsis, ningún hombre fue perfecto, pero todos alcanzaron misericordia. Y eso quiere también enseñarnos que ni tú ni yo somos perfectos, pero estamos alcanzando ¿qué? Pero el hecho que Dios nos esté dando la misericordia no nos da licencia para pecar. ¿Ahora sí me entiende? Hay pecados capitales que uno dice, me enojé, me airé, discutí, dije una palabra. Estamos en el proceso. Es muy diferente un adulterio y una fornicación, que de eso sí el Señor se encarga. Eso sí ya son pecados de condenación, para que usted lo vaya entendiendo. Dice que no era justo y temeroso del Eterno, pero no era perfecto. Él y su familia se salvaron por la fe. Fue advertido de algo que no veía, pero con temor preparó para salvarse él y su casa. Noé se salvó por fe. Nosotros nos estamos salvando ¿por qué? ¿Y por fe qué estamos esperando? ¿Y para eso qué tenemos que hacer? ¿Meternos en un arca o qué tenemos que hacer? Predicar las buenas nuevas de salvación. Él no lo podía hacer porque ya estaba en el arca, pero tuvo los años anteriores para poder. Pero según lo que estamos estudiando aquí, parece ser que ninguno quería. Por fe se salvó, no por obras, no por ser perfecto, pero sus obras, su obediencia en hacer todo lo que el Eterno le dijo. Dieron testimonio de su fe, lo mismo que es para nosotros el día de hoy. No podemos separar la fe de nuestras obras. El concepto hebreo de fe, emuná, está ligado
con el obedecer, y precisamente Noé tuvo fe y en respuesta a esa fe actuó. Luego del diluvio, el Eterno dijo que haría un pacto con Noé y sus descendientes. Eso está en Génesis 6, 17, 18. Noé creyó e hizo todo lo que el Eterno le mandó. Génesis 6, 19, 22. Esta fue la preparación. En el próximo capítulo leeremos sobre lo que sucedió en el diluvio, porque es que esto sigue más. Hay muchas más cosas que siguen. Pero estamos entendiendo hoy, comenzando, ¿qué el Eterno está haciendo? El punto es, bueno, y en medio del diluvio, ¿qué sigue en medio del diluvio? ¿Qué sucedió mientras que él estaba en el arca? ¿Van a quedar palabras en silencio? No. Va a haber mucho por aprender durante el periodo de silencio donde él estaba adentro. Porque dice que durante el tiempo que él estuvo en el arca, la pregunta es, bueno, ¿y qué hizo durante todo ese tiempo adentro? Listo, le dio alimento a los animales, le dio comida a los animales, él se postraba, lloraba, pero ¿qué nos va a enseñar todo eso? Porque alguno dirá, pues yo no veo nada. Y nos vamos a dar de cuenta que hay mucho por aprender. Finalmente podemos ver que Noé llevó a cabo todo lo que el Eterno le mandó. En el próximo capítulo veremos uno de los capítulos más devastadores de la Escritura, el diluvio universal a una tierra corrompida. Aunque este hecho fue un hecho radical, la Escritura, versículo tras dice que el Eterno le dolió haber creado al hombre. Y recordemos Génesis 6, 6, donde dice, y le dolió al Eterno haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y eso nos lleva a pensar con tanto cariño y con tanto amor. En Génesis capítulo 1 dice que él estaba tan apasionado que aún los ángeles festejaban en las estrellas. Y démonos cuenta, pues, el ser humano por naturaleza a veces cómo somos con él. Y este es un punto para que usted también nunca se le olvide. Nunca se le olvide que si usted está hoy en día y si usted tiene vida, no es porque su mamá y su mamá se descacharon, es porque Dios tuvo un plan y tiene un gran amor para su vida. Usted no es un accidente, dígale al que está al lado suyo, ni el que me está escuchando en el video, usted no es un accidente. Dios tenía un propósito con usted muy grande, hermano. Y si usted hoy en día y a esta hora usted está escuchando este mensaje, es porque Dios tiene un plan muy grande con usted, hermano. Porque a veces nos desanimamos, a veces nos sentimos tristes, a veces analizamos tantas cosas de nuestra vida que nos entristecemos. Bueno, es normal que el hombre se entristezca, es normal que el hombre sienta muchas cosas, y yo lo puedo entender y el mismo Eterno también lo comprende y lo entiende, pero algo que no podemos nunca dejar de persistir y tenemos que cada día ser esforzados es seguir peleando esa batalla de la fe hasta que Él venga. Eso es lo único que nos queda. Por la fe, Noé construyó un arca viendo que aquel día se iba a acercar. Por la fe, nosotros como pueblo de Dios, a pesar de lo que estemos viviendo independientemente cada uno, nuestra esperanza y nuestra mirada está puesta en Él. Nunca nos dejemos llevar por las adversidades, nunca nos dejemos llevar por todas las cosas que nos rodean. Dijo Yahshua, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esta enseñanza Noé nos está enseñando también eso, que todos pensarían, no, él estaba contento en el arca, contento, feliz, dichoso. No, el plan turístico, no, hermano. Él tenía su preocupación también con su familia, a pesar de que su familia no era justa ni recta. Dios, por misericordia, a través de la vida de él, por los méritos de él, salvó la familia. Y algo que usted tiene que aprender hoy, que como hombre justo de Dios, por sus méritos y por si usted es un hombre justo de Dios, Dios puede alcanzar la misericordia para todos los que están alrededor suyo. Y usted podrá decir, pero es que mi familia no es buena. Pero si usted es un hombre justo y sabio para esta generación y es un sadí, puede alcanzar la misericordia. Por eso cuando dice, yo y mi casa serviremos al Señor, significa que la justicia tiene que empezar primero por usted. Así su familia no haya llegado, pero si usted es un justo como Noé, como Abraham, como José, y lo hace para esta época, para este día, para esta hora, puede que su familia sí alcance la misericordia, pero usted tiene que pelear como Noé, tiene que pelear como Abraham y tiene que pelear como José, esa misericordia. Total que esta enseñanza nos da un claro entendimiento, que por los méritos de Noé, porque dice que a los ojos de Dios fue Noé, que era un hombre justo e íntegro, no habla de la familia, y con el tiempo nos vamos a dar de cuenta por qué no habló, pero aún así Dios tiene contemplación y misericordia, que a su familia a veces la llama también, aunque no lo merezca, por usted lo hace. Y si usted está afegado y aferrado a Yahshua, pues Yahshua nuestro ¿qué? Nuestro cafaleteador, que es su sangre, o sea, por su sangre preciosa
y por la misericordia que estamos alcanzando, porque el hecho que usted esté peleando hoy por su familia, eso da méritos para que el Eterno, porque usted dirá: mi familia no está en el arca conmigo, mi familia se va a quedar. Y usted qué sabe si el Eterno, a través de lo que usted está haciendo con el tiempo, voltee la hoja de la vida. Él puede cambiar un propósito. Él lo que es tinieblas y lo que es abismos, lo puede convertir en una esperanza. ¿Sabe por qué? Porque el final de este estudio de Génesis, de Noé, es que hubo una esperanza nueva y un nuevo porvenir. Dice que hubo una esperanza y vino un arco iris. Y eso para nosotros significa la esperanza que tanto hemos venido esperando. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a darle gracias al Eterno en esta noche. Aún tú que estás en tu casa, tú que me estás viendo a través de este video, tú vas a cerrar tus ojitos y vamos a orar en esta tarde, porque es tan grande la misericordia de Dios para con su pueblo, para con nosotros los seres humanos, que a pesar de que somos infieles, Él permanece siendo fiel hasta el día de hoy. Padre, Abba Kadosh, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Rey. Bendito Yuhei Bajei, que eres misericordioso para con tu pueblo, Dios. Hoy nos presentamos, Señor, delante de ti, entendiendo este mensaje, Padre. Que este mensaje es una esperanza mesiánica, Dios. Este mensaje es una esperanza para aquellos, Señor, que estamos batallando en la fe. Aquellos que tenemos la mirada puesta en Yeshua HaMashiach, el autor y consumador de la vida, Padre. Por eso yo clamo, Señor, en esta tarde, y te pido que esta bendición, que esta palabra, que este mensaje que tú permitiste hablar a través de la boca de tu siervo, porque sé que soy imperfecto, Señor, y aún yo necesito ese Salvador que eres tú, Yeshua. Necesitamos cada uno, Señor. Cada uno necesitamos esa obra transformadora tuya, Padre. Necesitamos que tú nos cambies. Ahí donde tú estás, dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a permanecer en la fe. Ayúdame, Señor, a permanecer en tu integridad, en tu justicia, Señor, en tu moralidad, Padre. Ayúdanos, Señor, porque estamos viviendo un tiempo duro, un tiempo donde el mundo se está corrompiendo, Padre, donde toda carne, Señor, se está corrompiendo moralmente, Señor, donde todas las personas, aún muchos, aborrecen de tu nombre, de tu palabra, de tu presencia, Padre. Por eso yo te pido, Ruach HaKodesh, en esta noche, Padre, de cierre de Shabbat, que tu misericordia, Señor, que tú contemples la misericordia sobre tu pueblo, Padre. Que hoy nos presentamos delante de ti pidiéndote, Padre, misericordia y perdón y esperanza para nuestra familia, Señor. Tal vez mi familia no ha llegado a este lugar. Tal vez mi familia no conoce de ti. Dile en esta tarde: tal vez mi familia no conoce, Señor, pero yo te pido, Padre, que la justicia tuya, Señor, sea derramada sobre mi familia, sobre mis generaciones, Padre. Que tu misericordia rodee, Padre, esta nación de Colombia, las naciones del mundo, Señor. Rodéalas con tu misericordia, Padre, porque tú has dicho, Señor, que tu misericordia está siendo en este tiempo derramada. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, Señor. Estamos viviendo el tiempo donde muchos están llegando a conocer tu palabra, las buenas nuevas de salvación, Padre. Por eso yo te pido, Padre, en esta noche, que tú guardes tu misericordia, Señor, que tú no voltees tu rostro, Señor, que tú no nos des la espalda, sino que tu rostro se incline, Señor, y escuche la oración de tu pueblo, Padre. Sabemos que cada día estamos como en esa arca preparando aquel día por venir, Padre. Estamos esperando tu venida, estamos esperando aquel día con gozo, alegría y regocijo, Padre. Ayúdanos, Señor. Y si hemos pecado, perdónanos, Padre. Si hemos murmurado, si hemos dudado de las maravillas tuyas, ahí donde tú estás, dile: perdóname, Señor. Perdóname si no he hecho lo correcto desde que tú me llamaste a la salvación. Perdóname, Señor, si no he tenido la actitud correcta para contigo, Padre. Perdóname si me he desanimado muchas veces y juzgo o reniego de ti. Perdóname si a veces vengo a la congregación y no tengo la actitud correcta, Padre. Perdóname si tal vez muchas veces dudo de ti, de tu llamado, de tu salvación, Señor. Pero ayúdame a contemplar tus maravillas, Padre. Ayúdame a contemplar la misericordia tuya, como lo hiciste con Noé, papá. Como lo hiciste con los patriarcas en cada generación. Ahí donde tú estás, levanta tus manos, dile: Señor, mira mi vida, mira mi condición, pero también mira mi familia que no está en este lugar, Padre. Y te pido que tú contemples, Señor, así como Abraham intercedió. Yo te pido en esta noche, intercedo por mi familia, Señor.
Intercedo por mi nación, por Colombia, por las naciones de la tierra, Padre. Que tú contemples la misericordia, que tú contemples tu perdón. Te pido, Yeshua, en esta noche, que la misericordia tuya esté en nuestras familias, esté en nuestras casas, Señor. Por eso derramo mi corazón delante de ti en esta noche. Mi corazón se aflige, mi corazón se quebranta delante de ti, Padre, diciéndote: perdónanos, Señor. Perdónanos por la dureza de las naciones. Perdónanos por la dureza de tu creación. Perdónanos por la dureza de las personas que muchas veces no quieren escuchar de ti, Padre. Por eso en esta hora, Padre, te pido amor y misericordia, perdón y restauración y salvación para aquellos que no conocen, Padre. Ayúdanos a ser fuertes. Ayúdanos a soportar. Dile ahí donde tú estás: ayúdame a soportar, Padre. Ayúdame a resistir hasta el final, Señor. Yo quiero ser ese hombre, quiero ser esa mujer, Padre, que camina contigo, como tú lo dijiste hoy a través de la boca de tu siervo. Y Noé caminó con Elohim, Señor. Que cuando tú vengas me digas: hijo amado, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar algún día, Padre. Ese es el mayor anhelo, Padre, la salvación. No solamente para mí, sino para mi familia, Señor. Que mi familia no se pierda. Que mi familia, Señor, alcance la misericordia tuya. Padre, yo estoy delante de ellos, estoy clamando. Dile en esta noche: Padre, yo estoy como ese siervo que cree en las promesas tuyas. Te pido, Padre, en esta noche, misericordia para mi familia, misericordia para mi casa, misericordia para toda aquella persona, Señor, para mi familia, para aquellos. Que tu misericordia los rodee, Padre. Tal vez mi corazón muchas veces se entristece, Señor. Tal vez yo estoy como Noé, estoy como Abraham, solo en este momento. Pero sé que tu misericordia, Señor, llegará, Padre, porque tú no eres hijo de hombre para mentir, Señor. Y lo que tú has prometido lo harás, Señor. Tú tienes una promesa sobre tu pueblo. Y sabemos que esa promesa la alcanzaremos, Señor. Por la fe alcanzaremos esa promesa. Y por la fe estamos creyendo que somos salvos en Yahshua HaMashiach. Damos gracias y damos toda rabá a ti. Baruch Hashem Elohim Yuhei Bahei. Damos gracias a ti. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Toda rabá a ti, Elohim, Creador Todopoderoso. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.